Gracias y buenos días a todos. Dijiste que tu visión iba a ser esquemática, pero la mía es que va a ser mucho más esquemática. Estamos en un momento en el que los datos a favor y en contra de que se va a producir una recesión global van a ser tan abundantes que normalmente los datos no nos van a dejar ver el bosque. Por eso yo creo que la visión esquemática debe imponerse para que no perdamos el rumbo. Empiezo contando cuál fue mi visión de lo que iba a venir en el año 2008-2009. Esa es una diapositiva que he popularizado mucho en mis libros y en presentaciones. Era mayo del año 2009, todo el mundo estaba todavía aterrorizado porque las bolsas habían tocado el mínimo 2 meses antes, y en una presentación a clientes de Thomson Reuters, para quien yo trabajaba entonces, pinté esta perspectiva, una perspectiva con 2 recesiones futuras, aparte de la recesión en la que estábamos viviendo en aquel momento, una a caballo de 2012-2013 y otra a caballo del 16-17. Y también con flechas dibujé lo que haría el Dow Jones hasta entonces, ¿no? Bueno, ni qué decir tiene que fue en parte un acierto, puesto que hubo una recesión europea, aunque no americana, en el año 2012-2013. En esa etapa Estados Unidos llega a crecer 0, pero no entra en recesión oficial. Y luego pues tenemos otra recesión a caballo del 16-17. O sea que si yo estuviera acertado, la recesión está aquí, ¿no? Y las oscilaciones de los índices a partir del año 2013, principios del 2013, con la enorme inyección de liquidez de la Reserva Federal, con el QE3, pues ya el Dow Jones sigue subiendo y ya deja de hacer esas oscilaciones que yo había dibujado. Pero ha sido una buena hoja de ruta. En 2011, cuando todavía mucha gente no se había dado cuenta de que las materias primas tenían un futuro de caída de precios, también en una presentación a clientes, era octubre del 2011, dibujé este gráfico, ahora está actualizado, pero entonces no lo estaba, y dibujé una flecha. La flecha es la misma que aparece aquí, con una tendencia bajista del precio de las materias primas. La flecha bajaba más deprisa de lo que bajaron las materias primas al principio, y luego han sido las materias primas las que han bajado más deprisa que la flecha, ¿no? De forma que por pura casualidad, o porque ese día estaba tocado por el ala de alguien sabio, pues ahora mismo coincide el pico de la flecha con el momento donde están las materias primas. Todo puede ser muy esquemático porque vivimos un momento afortunado desde el punto de vista del análisis. Por una parte, se está cumpliendo una condición necesaria para que haya una recesión global. Necesaria, pero no suficiente. Y por otra parte, se está cumpliendo una condición que es suficiente, pero que no hace falta que sea necesaria. A ver, para que esto no sea un caos. Una condición que es necesaria, pero no suficiente, y otra que es suficiente, aunque no fuera necesaria. Esta es la condición suficiente, pero no necesaria, empezando por la segunda parte. Es la evolución del precio de las materias primas desde 1950, según el índice CRB Spot. Bueno, ahí están señalados acontecimientos que fueron muy importantes, como el crack de la bolsa del 87 o la suspensión de pagos de México, la crisis tequila, como se llamó, o los emergentes en el 97-98. Las bandas verticales, como siempre en estos gráficos, indican las recesiones. Si se observa este gráfico con cuidado, se ve que cada vez que hay una caída prolongada del precio de las materias primas, se produce, antes o después, o una recesión, o un crack de bolsa, como en el 87, aunque no hubiera recesión, o una crisis muy grave en los mercados emergentes. Bueno, cumplimos ya la condición suficiente, aunque no necesaria. ¿Por qué? Porque ha habido recesiones que han ido precedidas no por una caída de las materias primas, sino por una subida. Los de más edad aquí recordarán el 73-74, gran subida del precio de las materias primas y recesión, y 80-82 con lo mismo, subida del precio del petróleo y de otras materias primas que abocó en la doble recesión americana y por supuesto en Europa también. Entonces, hay recesiones que no van precedidas de una bajada de materias, del precio de las materias primas, pero siempre que hay una bajada del precio de las materias primas hay un problema al final, o recesión, o crisis en los emergentes, o crack de bolsa, o todas esas cosas a la vez. Y ahora vamos a ver
la condición necesaria, pero no suficiente. La caída de los beneficios empresariales. Este gráfico indica el beneficio unitario de la economía no financiera de Estados Unidos, representado en tasa interanual. La economía no financiera de Estados Unidos es como la mitad del PIB americano. Excluye los bancos, las compañías de seguros y el sector público. Como los bancos tienen los datos a veces tan extraños, es bueno excluirlos y fijarse mucho más en esto que en los beneficios del Standard & Poor's 500, por ejemplo, ¿no? Pero curiosamente coinciden. Están apuntando a caídas fuertes, en este caso para el tercer trimestre del año pasado, que son los últimos datos disponibles, de un 5,3% en el beneficio unitario de las empresas no financieras de Estados Unidos. Cada vez que ha ocurrido esto y que se meten en terreno negativo, no cada vez, pero casi siempre va seguido de una recesión. Por eso es una condición necesaria, porque todas las recesiones van precedidas de una caída del precio, una caída de los beneficios empresariales, aunque no siempre que haya una caída de los beneficios empresariales se produzca una recesión. Entonces, con una condición suficiente, aunque no sea necesaria, la caída de materias primas, y una necesaria pero no suficiente, yo creo que está prácticamente todo puesto sobre la mesa. Se viene una recesión global. Por si fuera poco, tenemos China con una fuga de capitales que pone los pelos de punta. En el último año y medio, una estimación así muy casera es que han salido de China $1,5 billion de dólares, el equivalente a $1,5 billion de dólares de capitales. Esa salida puede ser porque el Banco Central chino está defendiendo su moneda y comprando yuanes con divisas, o bien gente directamente que se lleva su dinero fuera de China, o residentes chinos que compran dólares porque no se fían de la fortaleza del yuan, ¿no? Las cifras de caída del nivel de reservas centrales de divisas son más bajas, están en la parte de abajo del gráfico, son unos 700.000 millones de dólares o 770.000, pero si se tiene en cuenta el superávit por cuenta corriente de la economía china de año y medio o 2 años, te da esa cifra muy redonda de $1,5 billion de flujo de capitales hacia el exterior o de huida de capitales. Se nota también en cómo los depósitos en Hong Kong en yuanes están cayendo desde mediados del 2013, ¿no? En ese gráfico se ve que habían subido muy fuertemente los yuanes internacionales, ese mercado impulsado por el Banco Central chino, pero que yo tengo prácticamente el convencimiento de que en algún momento va a terminar cerrándolo. La presión devaluatoria del yuan es brutal, como todos sabemos, como ha mencionado antes Juan Carlos, y eso va a poner patas arriba las finanzas mundiales. Cuando llegue eso, la exportación de deflación de China al resto del mundo va a poner los pelos de punta. Y, curiosamente, en una presentación en 2010, yo siempre planteé, y lo he planteado en varias ocasiones, que me faltaba una gran crisis en los mercados de cambio para que esta crisis fuera una de las importantes de los últimos 100 años, ¿no? En los años 30 es la devaluación del dólar, que es una devaluación expropiatoria, recordémoslo, por lo que voy a decir a continuación. En los años 70 es la liquidación de la convertibilidad del dólar en oro. Y a esta crisis le faltaba una gran crisis de cambio. Y en esa presentación a la que he hecho alusión al principio de mayo del 2009, lo comenté y dije ingenuamente, el año que viene, en 2010, el Fondo Monetario Internacional va a estudiar otra vez si reajusta la cesta de divisas. Dije, igual decide que incluye ya el yuan en la cesta de divisas, era prematuro, obviamente, y ese es el momento para la gran crisis en el mercado cambiario. Bueno, no ocurrió en 2010, 2015 ha sido el año de la inclusión o del anuncio de la inclusión, porque la inclusión va a ser a partir de octubre de este año, del yuan en la cesta de los derechos especiales de giro, y creo que está servido también que vamos a vivir esa gran crisis en el mercado de divisas. Respuesta a la pregunta que estaba al comienzo de la presentación. ¿Preservar el capital o tomar riesgos? Demasiado tarde para lo primero y quizás un poquito pronto para lo segundo. Ya quien no haya tomado precauciones con el IBEX 35 ya tiene un 35% de pérdida acumulada, ¿no?
y quizás sea un poco pronto para entrar a saco a tomar riesgo. Pero sí puede ser el momento ideal, a lo mejor, para reducir algo de riesgo, quien sea muy miedoso, y empezar a tomarlo quien sea más valiente. ¿Cuál es la perspectiva que veo para los 2 o 3 próximos años? Siguiendo un poco el razonamiento de Juan Carlos, pero yéndome por una vía completamente distinta. Vamos a asistir a una gran expropiación. No expropiación política, sino a través de los tipos de interés negativos. Es decir, coincido con Juan Carlos en que los bancos centrales van a seguir haciendo lo mismo, se van a cargar con una gran cartera de renta variable, que muchos todavía no tienen, el Banco de Japón ya sí. Y finalmente vamos a tener un Banco de España que va a ser una mezcla de Banco de España e INI, ¿no? Porque va a tener un montón de participaciones empresariales. Y a la vez, como eso va a permitir combinarlo con una política de tipos de interés negativos crecientes en valor absoluto, es decir, cada vez más negativos, y veremos la curva de tipos de interés invertida, pero toda ella por debajo de cero, ahí se acerca una gran expropiación. La destrucción de liquidez y de riqueza que normalmente se hubiera producido en 2008 o 2010 sin la intervención tan decidida de los bancos centrales, la expulsamos por la puerta, pero se nos va a colar por la ventana por vía de los tipos de interés negativos. Y vamos a un momento, a una etapa de capitalismo de Estado en el que el Estado va a cargarse con muchísimas de las participaciones empresariales que hoy están en manos privadas. Y finalmente, se me olvidaba que me quedaba una diapositiva, que es la efectista, que es la que resume una intervención tan esquemática, es pues acomodar una cosa que decía Demócrito. Solo hay gráficos y vacío, lo demás es opinión. Gracias.